Muy buenos días o tardes, mi nombre es Abel Rodríguez, estoy en cuarto CT y el día de hoy voy a estar explicando cómo funciona, cómo sucede el ciclo de Krebs. Antes que nada, es importante decir que el ciclo de Krebs es un ciclo en el que la mitocondria consigue la energía o trabaja para conseguir energía para que la célula pueda trabajar y funcionar. Entonces, el ciclo de Krebs comienza, por así decirlo, con la descomposición de la glucosa en el citoplasma. Entonces, este proceso se llama glucólisis y el resultado del mismo son dos moléculas llamadas piruvato. Entonces, el piruvato todavía para el ciclo de Krebs o para la mitocondria es muy grande, es una molécula muy compuesta. Entonces, lo que hace la misma es degradarse aún más hasta convertirse en una molécula llamada acetilcoenzima A o acetil-CoA. Entonces, el acetil-CoA, cuando llega ya a la mitocondria y va a empezar el ciclo, se encuentra con una molécula llamada oxalacetato. Y las dos, a partir de una enzima llamada citrato-sintasa, se compaginan y dan paso al citrato. Y aquí es en donde se da la primera reacción de este ciclo llamado condensación anabolizada por el citrato sintasa. Entonces, una vez que ya tenemos el citrato, pues el mismo como que se desprende de una molécula de agua. Y cuando se desprende de esa molécula de agua, pasa a llamarse cis-aconitato. Pero el cis-aconitato se da cuenta de que esa molécula de agua va a ser muy importante para ese ciclo, por lo que la vuelve a integrar y pasa a llamarse isocitrato. Y aquí es donde sucede la segunda reacción de este ciclo, que se llama isomerización anabolizada por la aconitasa, la enzima que permite que el citrato expulse esa molécula de agua y que también se vuelve a integrar, se llama aconitasa. Y una isomerización son como cuando un ciclo, por ejemplo, expulsa una molécula que más adelante volverá a integrarse y que no tendrá ningún cambio en su estructura química. Entonces, una vez que ya tenemos el isocitrato, como que encontramos la primera molécula que viene a buscar energía, que es la NAD. Y lo que la NAD busca es que el isocitrato desprenda alguna estructura que le aporte energía. Y lo que hace el isocitrato es que expulsa una molécula de agua, por lo que los dos hidrógenos de la molécula de agua se van con el NAD y el oxígeno que quedó como solo se expulsa junto a una cadena carbonada y sale como dióxido de carbono. Y aquí es en donde sucede la tercera reacción de este ciclo, que se llama deshidrogenación catabolizada por el citrato deshidrogenasa. Entonces, una vez que sucede esto, el isocitrato pasa de llamarse isocitrato a llamarse alfa-cetoglutarato. Y otra vez viene otra molécula de NAD y le dice igualmente al alfa-cetoglutarato: despréndete de alguna molécula o de algo que me pueda producir energía. Y el alfa-cetoglutarato se desprende de otra molécula de agua. Entonces, los dos hidrógenos se vuelven a ir con el NAD y el oxígeno se unifica a una cadena carbonada y se expulsa como dióxido de carbono. Y aquí sucede la quinta reacción de este ciclo, la cuarta, que se llama descarboxilación por el alfa-cetoglutarato. Entonces pasa de llamarse alfa-cetoglutarato a succinil-CoA. Pero ¿por qué se produce otra vez un CoA si ya en los anteriores ya no estaba esa parte de coenzima A? Bueno, cuando se produjo la unión o la condensación entre los acetato y el acetil-CoA, el CoA como que quedó en el aire, por así decirlo. Entonces el succinil-CoA lo que hace es como que dice: bueno, como yo soy muy debilitada, tú te puedes acercar a mí y podemos formar la siguiente etapa de este ciclo. Y lo que hace el CoA es como estabilizar un poquito la molécula. Y cuando sucede esta unión entre el succinil y el CoA, se produce, pasamos al siguiente paso, que es el succinato. Entonces, el succinato, lo que sucede aquí es que llega una molécula de GDP con otra molécula de fósforo inorgánico. Y lo que sucede entre ellas es que lamentablemente no pueden como unificarse. Necesitan como que el fósforo inorgánico desprenda una de sus moléculas para que se pueda unir al GDP y formar GTP. Entonces lo que sucede aquí es que el fósforo inorgánico como que le cede una de sus moléculas al succinil-CoA y se forma succinato. Entonces ya cuando se desprende esa molécula de fósforo, el PI logra
unificarse con el GDP y forman ATP o GTP, como quieran llamarle. Y aquí es donde sucede la quinta reacción de este ciclo, que se llama fosforilación anabolizada por el succinil-CoA. Entonces, ya que tenemos otra vez nuestra molécula de succinato un poquito más balanceada, pasamos al fumarato. Pero en este cambio, o sea, este paso de succinato a fumarato, lo que sucede es que llega nuestra primera molécula de FAD. Y la misma, al igual que las anteriores de NAD, busca algo que le aporte energía o que le sirva para seguir con el ciclo. Entonces, el succinato lo que hace es que se desprende de una molécula de agua, por lo que dos átomos de hidrógeno se van con el FAD, formando FADH, y este proceso da paso al fumarato. Entonces, con el paso de succinato a fumarato, sucede la sexta reacción de este ciclo, llamada oxidación catabolizada por el succinato, disculpen. Entonces, ya cuando se pasa el fumarato a malato, lo que sucede es que el fumarato como que dice, ya estamos como muy mal, es difícil continuar con el ciclo, por lo que él mismo da paso a una molécula de agua que logre como ayudar que este ciclo como que se balancee un poquito más. Y mientras sucede eso, se pasa el fumarato a malato. Y aquí sucede la séptima reacción de este ciclo llamada hidratación catabolizada por el fumarato hidratasa. Entonces, continuando con el ciclo, el último, por así decirlo, la última etapa de este ciclo es la del malato a oxalacetato, porque como les digo, es un ciclo por lo que se vuelve a repetir. Pero para que se vuelva a repetir es necesario que suceda lo que les voy a explicar ahora. El malato, cuando va a pasar a convertirse a oxalacetato, se encuentra con una molécula de NAD. Y al igual que como les mencionaba antes, lo que el NAD busca es que el malato se desprenda de alguna cosa que le proporcione energía al NAD y poder producir pues energía para la mitocondria y para la célula. Por lo que lamentablemente el malato va a tener que desprenderse de la molécula de agua que anteriormente el fumarato le había otorgado. O sea que anteriormente había esa molécula de agua entrado para pasar de fumarato a malato. Entonces, lamentablemente, dos hidrógenos de la molécula de agua se van con el NAD produciendo NADH plus H, y de esa forma convirtiendo el malato a oxalacetato y otra vez repitiéndose todo este ciclo. Entonces, este cambio de malato a oxalacetato con esa intervención del NAD se conoce como deshidrogenación por el malato deshidrogenasa. Y así cumpliéndose una vuelta del ciclo de Krebs. Entonces, una vuelta completa de este ciclo provoca que se creen tres moléculas de NADH, una de FADH que más adelante se convierten en dos, y una de GTP o ATP. Y ya cuando sumamos lo que produce los piruvatos y otros procesos más que se llevan a cabo, se terminan creando de 30 a 32 moléculas de ATP o de energía que se utilizarán para la célula. Gracias por su atención.